Hola a todos y todas, esto es Ore Fitness y hoy vamos a hablar un poco de las diferencias del entrenamiento entre lo que son los novatos o principiantes, los intermedios y los avanzados en el powerlifting o los deportes de fuerza en general, ¿no? Siempre comento que el novato es el que puede progresar casi semana a semana o incluso sesión a sesión, entrenamiento a entrenamiento, que el intermedio es el que necesita un poco más de tiempo, quizás semanas, 2 semanas, 4 semanas, y que el avanzado ya es el que necesita toda una programación de varias semanas, incluso meses, para poder dar saltos en sus marcas o en el peso movido en los ejercicios, ¿no? Entonces, como comento siempre, el tema de ser novato, intermedio, avanzado, no depende del tiempo que lleves entrenando, sino de los resultados y la facilidad para el progreso. Por eso, si una persona viene de otra disciplina deportiva, como por ejemplo del culturismo, y se pasa al powerlifting, o a la halterofilia, o al strongman, puede progresar como un principiante o como un novato, aunque él ya por fuerza, por masa muscular, por lo que sea, evidentemente no sea un novato en el tema del entrenamiento con pesas. Entonces, como siempre digo, el novato puede progresar sesión a sesión. ¿Por qué? Porque el simple estímulo de cada sesión de entrenamiento produce suficiente o fuerza, una adaptación suficiente al cuerpo como para que a la siguiente sesión podamos haber mejorado y podamos sumarle peso a los ejercicios, ¿no? Esta fase de novato, una gran parte de las mejoras que se producen ahí se deben simplemente a mejoras en el sistema nervioso central, es decir, técnica, aprender a hacer los ejercicios y aprender a hacerlos en repeticiones bajas, ¿no? Estamos hablando de powerlifting o fuerza. Entonces, por eso, un novato que empieza de cero en el gimnasio o un culturista que empieza de cero en el tema de, por ejemplo, hacer sentadilla, peso muerto y press de banca a bajas repeticiones con mucho peso, pueden progresar semana a semana. ¿Por qué? Porque las adaptaciones del sistema nervioso central son mucho más rápidas que las adaptaciones musculares. Entonces, un culturista ya tiene la masa muscular para mover mucho peso y entonces las primeras semanas o meses de entrenamiento de powerlifting específico puede mejorar semana a semana porque simplemente está mejorando esa coordinación neuromuscular, esa capacidad de reclutar las fibras y ejercer más fuerza. Y con el novato que empieza de cero, de haber hecho otros deportes que no impliquen levantar peso o que venga del sedentarismo o de lo que sea, hace lo mismo exactamente, con una rutina normal, típica de fuerza, hablamos de las 5x5 clásicas o la rutina Strong Lifts o lo que sea, este tipo de rutinas de principiantes que ya comenté en el vídeo anterior que dejaré por aquí, no ganan tanto músculo en esos primeros meses. De hecho, en las primeras semanas casi se aprecia cero ganancia de masa muscular y toda la ganancia de fuerza es debida a esa mejora de la coordinación neuromuscular. Por eso, muchas veces una persona, por ejemplo, una persona que venga del sobrepeso, obesidad o lo que sea, ¿no? Que pese 100, 120 kilos o más, o menos también, esa persona ya tiene una masa muscular que es suficientemente grande, por ejemplo, para levantar 150 kilos en sentadilla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que empieza por 40 o 50 kilos y le cuesta, pero semana a semana, por esas adaptaciones tan rápidas del sistema nervioso, que se adapta mucho más rápido que el sistema muscular o el tejido muscular, puede mejorar semana a semana hasta que llegue a ese tope, ¿no? Por eso, ¿qué ocurre? ¿Cuánto debe durar la fase novato? ¿Cuánto dura en general? ¿Cuánto suele durar? Suele durar unos meses, ¿no? Con una rutina minimalista típica esta de, pues, sentadilla 5x5, peso muerto 1x5, press de banca 5x5, es lo típico, ¿no? Esas rutinas no van a producir mucha ganancia de masa muscular. Pueden producir cierta ganancia. ¿Por qué? Pues porque un principiante que empiece de cero sin masa muscular o con una masa muscular estándar mejora con casi cualquier cosa. Pero esas ganancias de fuerza se deben sobre todo, como comentaba, a simplemente poder utilizar mejor la masa muscular que ya tenían. ¿Y cuándo viene el estancamiento? El estancamiento suele venir unos meses después de empezar. Si empiezas con cero masa muscular del sedentarismo, etc., vas a ganar bastante masa muscular incluso con esos enfoques más minimalistas. Si tenías bastante masa muscular por entrenar o por no entrenar, pero por sobrepeso, por actividad, por lo que sea, ¿cuándo viene el estancamiento? Cuando has dado de sí o aprovechado al máximo tu coordinación neuromuscular para la masa muscular que tienes. Y ahí es cuando termina la fase de novato, en la que puedes incrementar tus levantamientos día a día o semana a semana, o incluso cada 2 semanas o algo así. La fase intermedio y novato es un poco, se entrecruza. Cuando ya tu músculo no crece más y estás aprovechando al máximo esa masa muscular, ¿no? ¿Y cómo se sale de esa fase de novato, ¿no? Por ejemplo, si tú haces la 5x5, pues de repente te estancas, ya no ganas fuerza durante semanas, ¿no? Haces la típica descarga, volver a empezar, reiniciar la rutina y ya no funciona. ¿Qué ha pasado? Ahí necesitas
más masa muscular. Y es donde entra la fase intermedio, ¿no? Entonces, la fase novato, ¿en qué nos vamos a centrar? En aprender la técnica de los ejercicios. Por eso es tan importante que los novatos que empiezan de cero en el gimnasio no fallen levantamientos, no vayan al límite, digamos que interioricen perfectamente la técnica, especialmente si hablamos de powerlifting, pues de los 3 básicos. Y quieran ir a esa base muscular, que depende de si empiezas de cero o no, será mejor o menor, y adaptarse a lo que es el entrenamiento. Si empieza de cero, pues al hábito de entrenar, y si empieza de otra disciplina, pues simplemente a realizar o ejecutar los ejercicios a estas intensidades. Entonces, cuando se acaba esta fase, que suele durar unos meses, ¿por qué? Pues porque, como decía, la mayoría de la gente empieza con una base muscular, que aunque no gane músculo, puede ganar bastante fuerza. Después, ¿dónde entramos? Entramos en ese muro en el que ya has llegado casi al límite de lo que puedes, de la fuerza que puedes ejercer con el tamaño muscular actual, y entras en la fase intermedio. Así como esta fase duraba unos meses, esta fase intermedio puede durar años. Y si vamos a orientarnos en el powerlifting competitivo, el tema de elegir nuestra categoría en la que vamos a levantar o competir, no deberíamos hacerlo en esta fase, sino en esta y al final de esta. Es decir, en esta fase ya podemos competir de vez en cuando, pero entendiendo que estamos en la fase inicial de nuestro desarrollo como deportistas, como powerlifters o como strongman o lo que sea, y que tenemos mucho potencial de hipertrofia todavía, ¿no? Entonces, esta fase intermedio puede ser incluso semanal, o sea, cuando hablamos de rutinas como Texas Method, que es una rutina parecida a Strong Lifts o a Starting Strength o esas rutinas básicas. Pero ¿qué pasa? Que no es sesión a sesión donde aumentamos el peso, sino que tenemos un día a la semana de alto volumen, un día como de descarga y un día de alta intensidad donde batimos la marca, ¿no? Entonces, la fluctuación semanal es algo así: alto volumen, descanso, alta intensidad, ¿no? Y volvemos a reiniciar la siguiente semana. Esto es una semana, la siguiente semana llegamos más alto, ¿no? O sea, así y así, ya veis, llegamos más alto y así, ¿no? Pero esto sigue siendo lineal, es decir, si veis mes a mes, la ganancia sigue siendo así, no hace así. ¿De acuerdo? Por eso puede ser semanal. Algunos interpretan que esto todavía sigue siendo ser novato, o puede ser cada 8 semanas o 12 semanas. Si ya necesitamos más de 12 semanas para conseguir un nuevo récord en los levantamientos, ya probablemente estamos entrando en la fase de avanzados, ¿no? Pero bueno, fase intermedios. Como digo, ¿qué duración puede tener lo que es el tema de progresar en la fuerza? Puede ser semanal, bisemanal, mensual, 2 meses, 3 meses. Ya más de ahí ya es avanzados. ¿Y en qué nos debemos centrar en esta fase? En la ganancia de masa muscular. Aquí es donde mucha gente empieza a discrepar, ¿no? Mucha gente dice, no, pero siempre hay que entrenar básico y pesado, 1 a 5 repeticiones, todo lo que... Perfecto, eso está bien. En la fase intermedio nadie te dice que no puedas mantener cierta especificidad, es decir, que tu entrenamiento se parezca a lo que es tu deporte o tu competición, es decir, puedes mantener tu sentadilla, tu press de banca y tu peso muerto en intensidades altas, con poco volumen de entrenamiento, pocas series, pero manteniendo, digamos, esa coordinación neuromuscular, incluso aumentándola, ¿no? Pero aquí es donde vamos a aumentar nuestro umbral máximo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Construir la base de la pirámide. Si tú tienes esta masa muscular, la pirámide puede ser así de alta. Si tú tienes esta masa muscular, la pirámide puede ser así de alta. Esto es tu 1RM, tu 1RM. ¿Entendéis? Esto es muy gráfico, ¿no? Así que aquí es donde vamos a centrarnos durante años. Esta fase intermedia puede durar años. 3, 5, 8, 10 años. Y aquí es donde vamos a intentar perfilar ya dónde podemos competir, en qué categoría podríamos encajar. Aquí ya podemos ir compitiendo, pero no va a ser nuestra fase final. Entonces, como digo, la masa muscular va a ser la prioridad, es decir, más entrenamiento tipo culturista, usando más variedad de ejercicios, más ejercicios accesorios, rangos de repeticiones más altos, 6, 15, 20 repeticiones incluso, según los ejercicios, ¿no? Y aquí es donde vamos a mantener cierta técnica. Como decía, se pueden seguir manteniendo los básicos de powerlifting en rangos bajos, hacer varias series semanales, pero la gran mayoría del trabajo va a ser a base de variantes de esos ejercicios y otros accesorios incluso que se parezcan menos, ¿no? Como decía, la especificidad baja un poco. Y aquí también es muy importante mantener la salud articular. Sabemos que se puede ganar masa muscular entrenando entre 1 y 5 repeticiones. Pero ¿qué ocurre? Que sí que es verdad que
tiene ciertas ventajas a nivel de fuerza máxima, ¿no? Ganas un poquito más, pero ¿qué ocurría en el famoso estudio de Brad Schoenfeld? Que después del experimento de varias semanas, la gente que entrenaba con muy bajas repeticiones obtenía hipertrofia más o menos igual que los que entrenaban a más repeticiones, pero acababan más cansados, con más dolores y con menos ganas de entrenar, ¿no? Y los que entrenaban a series de unas 10 repeticiones, pues acababan, el entrenamiento era más corto, tenían menos dolores, tenían más ganas de entrenar, estaban menos cansados a lo largo del día, ¿no? Por tanto, es lógico, es inteligente centrarnos un poco más en entrenar como sería clásico un culturista, ¿no? Y tampoco hace falta mucha programación de entrenamiento cuando hablamos de hipertrofia. Esto se ha visto también en estudios que no es necesario programar con tanto cuidado como sería con fuerza pura, ¿no? Y aquí es donde elegimos la categoría. ¿Y a qué me refiero con esto? Así como siendo novato todavía no puedes saber dónde está tu categoría porque te faltan a lo mejor 10 o 15 kilos de masa muscular por ganar, aquí es donde vamos a ver dónde podemos encajar. Las categorías de peso en realidad son más bien categorías de altura. Es decir, la gente suele tender a pensar que no, voy a competir en la categoría más ligera posible. En mi opinión, esto tiene un ligero matiz y es verdad que puedes hacer justo lo contrario. Competir en la categoría más alta posible, midiendo lo menos posible. Es decir, si tú mides 1,70, no te va a convenir tanto entrenar en categoría de menos 66 kilos o menos 74 kilos. Te va a convenir incluso el poder llegar a competir en la categoría de 83 kilos. ¿Por qué? Porque en esa categoría, ¿qué vas a hacer? Vas a tener mucho más músculo que los demás en proporción a la altura, ¿no? Si tú eres un tío de 1,70 y pesas 83 kilos y compites contra gente de 1,85 que pesa 83 kilos, tienes muchísima más masa muscular, tus palancas son muchísimo mejores y en general tienes una ventaja enorme. Por tanto, aunque aquí todavía puedes competir en las categorías, digamos que intermedias, sí que es verdad que al final probablemente acabes en una categoría superior a la que estabas haciendo, ¿no? Es verdad que siendo naturales no se puede ganar 30 kilos de músculo y competir en 90 y tantos pesando 1,70 porque ahí vas a ser un obeso, ¿no? Pero en esta fase, como decía, masa muscular la prioridad y también la composición corporal. Es decir, vamos a intentar meternos en la categoría más pesada posible, midiendo lo menos posible y con la menor cantidad de masa muscular posible. No en definición tipo culturista, evidentemente, porque siendo natural tampoco podrías pesar mucho teniendo una definición muy grande, pero sí que pues un 10, 12, 15% de grasa corporal. Y así vamos a tener, digamos, la mejor proporción de masa muscular, baja estatura y poca grasa, entonces tenemos mayor masa muscular proporcionalmente, ¿no? Y, como decía, pues mantener la técnica, etc. Esta fase, como he comentado, es muy larga, puede ser muy larga y se puede extender muchos años. Se mantienen los básicos, etc. Y aquí se puede competir, se pueden hacer preparaciones de meses, de varias semanas para una competición, ¿no? 8 semanas, 4 semanas, pero siempre vamos a mantener en mente el tema de seguir progresando, mejorando, ganando masa muscular. Siempre en este tema hay un poco de polémica, ¿no? Porque se dice, no, pero no necesitas más masa muscular para ganar fuerza, etc. Ya comentaba que hay un cierto punto en el que ya llegas casi al límite de reclutamiento de fibras o coordinación que puedes tener en un ejercicio y ahí no te queda otra que aumentar el tamaño, lo que es el grosor del músculo, ¿no? Y después, ¿dónde llegaríamos? A la fase avanzada. La fase avanzada es donde ya necesitas una cantidad de entrenamiento muy grande para producir una adaptación en tu cuerpo y que se produzca una ganancia de fuerza. Ya hablaríamos de 8, 12 semanas para poder sumarle un poco de peso a la barra, incluso más semanas. Es decir, estamos en una fase donde ya simplemente añadirle 5 kilos o 10 kilos incluso a un peso muerto o a los 3 ejercicios de powerlifting nos llevaría, o sería una cifra muy buena para un año. Es decir, si en un año en esta fase ya ganas 5 kilos de fuerza, es un resultado buenísimo. Entonces, pues evidentemente ya teniendo en cuenta que estás cerca de tu máximo muscular, pues en la fase avanzado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que programar el entrenamiento de forma mucho más delicada. Por supuesto, ¿cuál es la prioridad ya una vez que tienes la máxima masa muscular para tu categoría de peso o tu estatura y digamos que tienes poco margen de mejora? Pues ahí es donde tienes que apurar al máximo el reclutamiento de fibras musculares o la coordinación neuromuscular, ¿no? Por supuesto, el año es muy largo y las competiciones son pocas, es decir, un atleta que suele competir en 2 o 3 competiciones máximo, incluso una competición al año. Entonces no vas a estar todo el año entrenando entre 1 y 5 repeticiones.
vas a tener fases donde entrenes un poco más de hipertrofia para apurar los últimos 3, 4, 5 kilos de masa muscular que puedas ganar de forma natural, y vas a pasar tiempo entrenando con poca especificidad, en el sentido de que el variar ejercicios disminuye mucho el riesgo de lesión por sobreuso y demás, ¿no? Si siempre entrenamos el mismo patrón de movimiento para todo, es fácil que se produzcan esas lesiones por sobreuso. Pero sí que es verdad que aquí, en esta fase ya de avanzado, hay que mantener bastante especificidad. ¿Por qué? Porque, como decía, tu baza ya, teniendo en cuenta que el margen de ganancia muscular es escaso, es intentar al máximo o aumentar al máximo nuestra capacidad de reclutamiento de fibras, nuestra técnica. Es decir, la fase avanzado es donde alcanzamos la excelencia técnica, donde tenemos que ejecutar perfectamente la sentadilla, el peso muerto y el press de banca bajo cargas pesadas. Por tanto, en esos ejercicios vamos a mantener vamos a mantenernos entre un 85 y 95% del RM. Por supuesto, no todo el año, pero siempre hay que mantener al menos algún levantamiento semanal en ese rango del 1 RM, ¿no? ¿Para qué? Para mantenernos siempre frescos y con esa coordinación a punto. Así que esa fase avanzada pues ya dura el resto de tu carrera, hasta que la edad empiece a hacer mella y dejes de ganar fuerza, incluso empieces a perderla. Y básicamente pues la prioridad va a ser conseguir reclutar al máximo o la máxima capacidad de ejercer la fuerza con nuestro tamaño muscular, que ya será limitado, mantenernos seguros, sin lesiones, y pues eso, simplemente intentar ser cada vez más exactos o más perfectos en nuestra técnica. ¿Para qué? Cuanto más perfecta sea la técnica, más podemos apurar esos kilitos de fuerza que podemos ejercer con nuestra masa muscular. Y vamos a centrarnos en ser mejores competidores, en saber elegir mejor nuestros intentos en la competición, en saber gestionar mejor el estrés de la competición, las pérdidas de peso para ajustarnos a la categoría y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que yo creo que la mayor parte de la vida del deportista, entre los 18, 30, 35 incluso años, va a ser casi en la fase intermedio. Y luego, pues ya la fase avanzada, donde, como decía, pues básicamente se trata de exprimir al máximo lo que tienes, ¿no? Al margen de las ganancias residuales que puede haber de masa muscular. Así que básicamente el resumen es que un novato puede ganar mucha fuerza, sobre todo porque mejora su capacidad de reclutar las fibras musculares. El intermedio, y el novato tiene que centrarse sobre todo en la técnica, ¿no? Exprimir al máximo esta fase, tardará normalmente meses, y después pasa a la fase intermedio, que es la más larga, o depende de cuánto extendamos nuestra carrera, ¿no? Pero que va a ser durante varios años. El objetivo va a ser ganar la mayor cantidad de masa muscular para podernos meter en la categoría más alta posible, con la menor estatura posible y con la menor grasa posible, sin llegar a números de culturista, evidentemente. Y después pues la técnica la fase de avanzado, donde nadie querrá entrar, pero donde al final pues todos los deportistas terminan, ¿no? Así que básicamente esto es todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!